Pero vamos allá, empecemos por la primera parte. Empecemos por caracterizar el momento de crisis ambiental en el que estamos. Un momento de crisis ambiental que ha generado una nueva era geológica por una transformación profunda de los equilibrios ecosistémicos y también de los parámetros geológicos. Es lo que podríamos denominar el capitaloceno, es decir, el cambio, ya digo, de era geológica como consecuencia del funcionamiento de nuestra economía, del capitalismo. Entendiendo que es mejor usar este término de capitaloceno que el de antropoceno, porque el antropoceno nos sitúa en que el ser humano es el responsable de la situación en la que estamos, pero claro, el ser humano en genérico ha sido capaz de vivir durante millones de años en situaciones de equilibrio ecosistémico y es en este momento histórico, con este determinado sistema socioeconómico, en el que esos equilibrios ecosistémicos se han puesto en jaque. De manera que tiene más sentido hablar de capitaloceno, focalizando sobre el sistema socioeconómico, que de antropoceno, que focalizaría en genérico sobre los seres humanos, cuando los seres humanos podemos tener distintas organizaciones sociales con distintas implicaciones. Pero voy a entrar. ¿Qué caracteriza el capitaloceno? Bueno, pues un primer elemento es que ahora mismo estamos viviendo una pérdida de biodiversidad masiva, la sexta gran extinción de vida sobre la superficie de la Tierra, comparable a la última gran extinción que hubo, que fue la de los dinosaurios. Es una extinción que afecta al conjunto de los reinos y que está generando una desestabilización ecosistémica de primer orden. Como los seres humanos somos ecodependientes, es decir, dependemos de un montón de funciones ecosistémicas para nuestra vida, no digo digna, sino nuestra vida a secas, bueno, pues esta pérdida de biodiversidad y esta desestabilización ecosistémica tienen consecuencias sobre los seres humanos. Dependemos de la naturaleza pues para labores de aprovisionamiento, alimentos, materias primas, pues, principios farmacológicos, para elementos de regulación, como podrían ser la polinización, el control de plagas, la regulación de la calidad del aire, o lo que podría ser pues, la erosión del suelo, para el sostenimiento de la vida, con elementos tan básicos como la fotosíntesis, la formación del suelo o el ciclo de los nutrientes, además de toda una serie de elementos de corte cultural. Bueno, pues ¿en qué situación estamos? Estamos en una situación en la que lo que deberíamos estar haciendo es esto que viene aquí marcado en verde, un descenso importante en nuestras emisiones para meternos dentro del 1,5 grados de aumento de temperaturas, pero lo que estamos haciendo en realidad es lo que viene marcado en azul, son pues las políticas actuales en las que no solamente no lo estamos reduciendo las emisiones a la velocidad necesaria, sino que las estamos aumentando. Así que, segundo desafío, no del futuro, sino del presente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que no se activen estos bucles de realimentación positiva que hagan que los impactos que ya existen del cambio climático sean mucho más grandes. El tercer problema es que desde la revolución industrial nos hemos acostumbrado a utilizar una amplia gama de recursos minerales, pues que usamos en nuestra economía, recursos que utilizamos en grandes cantidades y en alta diversidad. Y esto está empezando a dejar de ser posible, porque muchos de estos recursos están llegando a sus límites máximos de capacidad extractiva. Un ejemplo lo podemos ver con el cobre, absolutamente central en todo nuestro sistema eléctrico. Lo que veis ahí es la extracción de cobre del principal extractor del mundo, Chile, que con mucha diferencia es el mayor, mucho más que el segundo, y lo que observamos en barras azules es la cantidad de cobre que se extrae de las minas chilenas, que como veis está aproximadamente en un plató desde el 2004. Pero lo que no está en un plató, sino que sigue creciendo de forma sostenida, es la barra roja. Y la barra roja significa la cantidad de energía empleada en extraer cobre en las minas chilenas. Dicho de otra manera, cada vez gastamos más energía en conseguir el mismo cobre. Y esto solamente nos indica una cosa, y es que las minas de cobre cada vez están más agotadas y por lo tanto tenemos que recurrir a minas que están en lugares de más difícil acceso, más energía consumida y en concentraciones menores y por lo tanto también más energía consumida. Nos está indicando este agotamiento de este recurso que es central en nuestro sistema eléctrico, no digamos ya en esta electrificación masiva que nos plantean para la economía, que no parece muy factible, ¿no? Si un recurso básico como el cobre, pues simplemente no lo tenemos disponible. Así que tenemos problemas con la biodiversidad, tenemos problemas con el clima, tenemos problemas con distintos materiales, que no son problemas del futuro, que son problemas del presente y que, como veremos, te impactan directamente en nuestro sistema socioeconómico, pero es que además también tenemos problemas con la energía. Tenemos problemas con nuestras principales fuentes energéticas, que no son otras que los combustibles fósiles.
lo que observamos es que la extracción de una sustancia no renovable, sea mineral o sea un combustible fósil, como es no renovable, sigue una curva del tipo de la que veis en la pantalla. Hay una fase en la que soy capaz de aumentar mi capacidad extractiva año tras año hasta que llegamos a un máximo. Y en ese máximo ocurren tres cosas. La primera es que año tras año voy a poder poner una cantidad menor en el mercado porque voy a poder extraer una cantidad menor. Y esto ya de por sí es un problema de primer orden a nivel económico. Pero no solamente sucede esto, sino que además de poder poner cantidades decrecientes en el mercado, lo que observo es que cada vez me cuesta más extraerlas, porque primero hemos sacado los petróleos de mejor calidad, y además cada vez es de peor calidad, porque primero hemos extraído esos petróleos de mejor calidad, los más fáciles de extraer y los de mayor calidad. Lo que me va restando pues son crudos, ya digo, más difíciles de conseguir y de peores calidades. ¿Y qué marca ese pico máximo de extracción? Porque es realmente el elemento determinante que tendríamos que fijarnos. Pues lo marcan distintos elementos. Pues la cantidad de reservas, factores geológicos, elementos políticos, pues si hay incentivos o legislaciones que permitan una mayor extracción o todo lo contrario, elementos económicos, si las empresas privadas invierten más o menos en extracción petrolera, sociales, como por ejemplo las luchas entre extractivistas, cuánto éxito puedan llegar a tener, ambientales, como la falta de agua, ¿no?, que es necesaria en la extracción de muchos tipos de petróleo y que en algunos lugares pues, simplemente escasea, entre otras cosas, como consecuencia del cambio climático. O elementos tecnológicos que puedan mejorar pues, las capacidades extractivas. Todos ellos cuentan, pero probablemente ahora los dos más determinantes son los que aparecen en negrita, es decir, la cantidad de reservas, los factores geológicos y las inversiones económicas. Porque lo que descubrimos es que las empresas petroleras, tanto públicas como privadas, no están aumentando sus inversiones en extracción petrolera, sino que las están disminuyendo. Y esto no es porque haya ninguna legislación que se lo impida, ni porque se hayan vuelto ecologistas de la noche a la mañana, sino simplemente porque no les sale rentable. De manera que lo que tenemos por delante no es solamente una cantidad de recursos decrecientes, sino una menor inversión, con lo cual el descenso en la disponibilidad de recurso fósil, en este caso de petróleo, no viene marcado única y exclusivamente por factores geológicos, sino también por factores económicos y factores sociales. Bueno, pues esos son modelos, pero estos son datos. Y lo que descubrimos es que desde el 2004-2005 la cantidad de petróleo que extraemos convencional, que para entendernos es el petróleo de mayor calidad y más fácil de extraer, pues está en un plató aproximadamente. Es lo que veis representado en verde en la gráfica. Y lo que ha sostenido la extracción han sido lo que se denominan petróleos no convencionales, los más difíciles de extraer y de peores prestaciones energéticas y por lo tanto económicas, que en cualquier caso parece que desde 2018 también tocaron techo. Parece que nuestra disponibilidad de petróleo ya ha llegado al máximo o si no está a punto de hacerlo. Y hablar del petróleo en realidad es hablar de una amalgama de cosas que hay dentro, porque sabemos que el petróleo lo refinamos y que obtenemos distintas cosas. Una de las cosas que obtenemos es el diésel, y el diésel es absolutamente determinante para nuestro sistema de transporte y a su vez es determinante para el funcionamiento de la globalización. La globalización funciona a diésel. Los camiones funcionan con diésel y los barcos cada vez más también funcionan con diésel. Bueno, pues el pico del diésel no está en el 18, sino que probablemente fue en el 2016. Desde entonces hay a nivel global una disponibilidad decreciente de diésel. Bueno, pues detrás del pico del petróleo vendrá el del gas, que si no fue en el 2019, probablemente será también aproximadamente en este lustro, el del carbón, que está en un plató oscilante aproximadamente desde el 2013, y le podríamos sumar el del uranio, que desde el 2016 está en descenso. En realidad es un poco irrelevante exactamente el año en el que se produzca este pico. En términos históricos es ahora, igual que es ahora esa pérdida de biodiversidad, esa emergencia climática y ese límite de recursos materiales que estamos viviendo en distintos factores. Así que esta crisis múltiple desde el punto de vista ambiental, estos impactos del capitaloceno, de alguna manera, cómo condicionan el capitalismo en general, pero más en particular este capitalismo globalizado que estamos viviendo. En el primer vídeo veíamos esta gráfica que voy a repasar de forma muy breve, ¿no? La clave del capitalismo es la reproducción ampliada del capital y esto lo conseguimos a nivel interno en todo lo que es el proceso de producción, en la cual el elemento clave era el incremento de productividad y que solo se podía producir gracias a las labores de cuidado de la vida que generaban las mujeres y que generaban las funciones ecosistémicas, pero luego además había factores externos, pues esta mayor mercantilización de nuestras vidas
y mayor inclusión de distintos mercados dentro del global, y también esta capitalización del trabajo de la naturaleza, pues de esas energías, de esos materiales, de esas funciones ecosistémicas. Bueno, pues esto está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Bueno, está en crisis en primer lugar porque hay distintos límites humanos con los que el propio sistema está chocando. Claro, la jornada laboral la podemos alargar, pero no la podemos alargar indefinidamente, pues porque los días tienen 24 horas y nuestros cuerpos necesitan descansar. Podemos reducir los salarios, pero tampoco indefinidamente, porque llegará un momento en el que esto retraiga el consumo y me dará igual producir muy barato si no soy capaz de vender. Puedo incrementar la cantidad de personas que trabajan, pero la población mundial es la que es y esto también tiene unos límites, ¿no? Lo mismo pasa con el incremento de la productividad vía la mayor organización de los trabajadores, una mayor intensidad. En las labores que tienen que ver con el cuidado de la vida, que permiten sostener este proceso productivo, pues estamos asistiendo a una crisis de cuidados, como veis en el módulo con Charo Morán, ¿no? Y que también redunda en dificultades de sostener pues, todo lo que tiene que ver el proceso productivo. En la fase externa, lo que encontramos es que nuestras vidas ya están muy mercantilizadas. Quedan algunos nichos, ¿no? Y podemos mercantilizar más nuestras vidas, pero no hay grandes fases en los cuales podamos meternos, grandes nichos de nuevos. Y a nivel de la globalización, de la extensión a nuevos territorios y a nuevas poblaciones, pues bueno, pues realmente el mundo está ya básicamente todo lo globalizado que puede estar. Las últimas grandes entradas, pues todo lo que había sido el bloque soviético y en concreto Rusia y China, pues ya están dentro del mercado global. No quedan grandes espacios para introducir ahí dentro. Por decirlo con algunos datos. Ahí veis pues, esa incorporación creciente de hombres y sobre todo de mujeres al mercado laboral, esta mayor salarización de la población que obviamente no puede crecer sin ello. Lo que veis ahí es cómo las jornadas laborales empiezan a verse afectadas ya, pues entre otras cosas, por la crisis ambiental en la que estamos viviendo. Por ejemplo, la pérdida de horas de trabajo, especialmente en la agricultura, fruto de las olas de calor, pues está en alza. Y esto tiene repercusiones al final sobre la reproducción del capital. La productividad decía que era el elemento histórico clave para sostener las tasas de beneficio dentro del propio sistema. Bueno, y lo que vemos es que según distintos estudios esa productividad cada vez crece de manera más lenta, incluso a pesar de la incorporación masiva de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y esto lo vemos con distintos estudios que nos vienen a plantear pues, resultados más o menos similares. Es algo que vimos también en el texto anterior. Otro de los elementos claves es que se ha producido una rebaja continuada de los salarios, una rebaja continuada en distintos lugares del planeta, de forma media, pero a pesar de que ha decrecido la masa salarial, se ha conseguido aumentar todavía los niveles de consumo. Esto se ha hecho por distintas medidas, ¿no? Pues, por ejemplo, un abaratamiento de los bienes de consumo, con distintos factores, pero un factor determinante ha sido el incremento de la deuda. Deuda, entre otras cosas, al consumo. Esta deuda ha crecido de forma importante y sigue creciendo de forma sostenida en el tiempo y lo que es más importante, la deuda crece a una velocidad mayor de lo que crece el Producto Interior Bruto. O dicho de otra manera, no generamos con la deuda un engranaje económico lo suficientemente pues, articulado para ser capaces de generar crecimiento que restituya esa deuda, que devuelva esas deudas. Esto lo que conlleva inevitablemente es la creación de burbujas cada vez más grandes que no dejan de estallar. Las punto coma. Así que, ¿qué ocurre con los otros factores? Los que no son humanos, los que son extrahumanos. Bueno, pues a nivel interno vemos cómo dependemos de esas funciones ecosistémicas para tener cuerpos adecuados, para poder generar el proceso de producción, pero esas funciones ecosistémicas son las que se están rompiendo como consecuencia de la pérdida de biodiversidad. Así que ahí hay un problema de primer orden que ejemplificaba, lo decía anteriormente, por la COVID-19, ¿no? Pues este aumento de las enfermedades como consecuencia de la desestabilización ecosistémica. Pero podríamos poner más ejemplos. Decía que el elemento clave a nivel interno para mantener la reproducción del capital era el incremento de la productividad y a su vez el elemento clave del incremento de la productividad era el uso de máquinas. ¿Pero qué son las máquinas? Las máquinas son energía, materia y conocimientos condensados. Si no tengo estos tres elementos, no puedo hacer un desarrollo maquínico. Y estamos viendo cómo la energía y los materiales están empezando a escasear. No cualquiera, sino justo los que necesita nuestro sistema socioeconómico. Estos minerales que nos permiten altas prestaciones pues, de las máquinas que utilizamos y estos combustibles fósiles, y luego volveré sobre esta idea,
que tienen unas prestaciones desde el punto de vista económico inigualables, las fuentes renovables. Así que tenemos problemas para sostener lo que ocurre dentro por estos límites que tienen que ver pues, con lo ambiental. Pero decía que además una de las claves de reproducción del capital es la enajenación del trabajo de la naturaleza. Pues, por ejemplo, esta capitalización del petróleo que ponía como ejemplo. Bueno, si el petróleo se está agotando y tantas otras cosas, pues esta capitalización cada vez será menos posible y desde ahí otra fuente de negocio pues que es cada vez más improbable. Desde principio de siglo lo que observamos es una disminución en las tasas de reproducción del capital, una disminución que tiene que ver con que nuestro sistema socioeconómico está chocando con los límites humanos y con los límites ambientales que permiten su reproducción, y esto lo coloca en una situación de crisis no coyuntural, sino una crisis de alguna manera sistémica, estructural, importante, de la que veremos cómo sale. Sí que una pregunta que nos podemos hacer, una pregunta absolutamente determinante, es si es posible el sostenimiento en el tiempo del capitalismo global o no. O lo que tenemos es otros sistemas económicos por delante, o a lo mejor capitalismos regionales, pero no en su versión globalizada. Bueno, ante esto nos plantean como dos grandes elementos para solventar estos problemas ambientales que tenemos sobre la mesa. El primero, cambiemos las fuentes energéticas fósiles por fuentes energéticas renovables. Hagamos un cambio de cartas y donde antes utilizábamos petróleo, carbón o gas, utilicemos ahora eólica, solar o hidráulica. Bueno, el problema es que el capitalismo hizo ya una transición desde fuentes energéticas renovables hacia combustibles fósiles y no lo hizo por casualidad, sino que lo hizo porque le daban unas prestaciones que no le dan los combustibles, las fuentes renovables. Voy a explicarlo con un poco más de detalle. Los combustibles fósiles son fuentes energéticas tremendamente concentradas, tienen una alta densidad energética. Cuando yo quemo 1 litro de petróleo, tengo una cantidad impresionante. Además están en formato stock, las puedo utilizar cuando quiera, independientemente de si es de día o de noche, si ha llovido mucho o ha llovido poco, si sopla mucho el viento o no sopla. Los tengo siempre disponibles y además con una capacidad de transporte y de almacenamiento bastante buena. En tercer lugar, han estado disponibles en cantidades ingentes. Nuestra disponibilidad energética desde la revolución industrial no tiene parangón con nuestra disponibilidad energética previa. Y por si eso fuese poco, que no es poco, además los combustibles fósiles son tremendamente versátiles. Es decir, no solamente los utilizamos para producir energía, sino que también los usamos como fuentes materiales. Y aquí estaría toda la industria petroquímica, por ejemplo, la de los plásticos. ¿Qué le pasa a las energías solares? Que en realidad todas las fuentes renovables son energías solares, o casi todas, ¿no? Porque es el sol el que calienta el aire para convertirlo en viento, o es el sol el que evapora el agua para que después lo utilicemos en la escorrentería en forma de energía hidráulica. Bueno, pues las energías solares en general no son fuentes concentradas, sino que son fuentes dispersas. Llega un montón de radiación solar sobre el planeta, pero llega de forma dispersa, no concentrada. Y por eso tenemos que cubrir grandes extensiones de paneles solares para conseguir recuperar una cantidad suficiente de energía y a partir de ahí utilizarla de forma masiva. Este no es un problema menor cuando tenemos un problema de pérdida de biodiversidad y un problema de acceso a alimentos a una parte muy importante de la población, porque es que hay una competencia por el territorio entre las fuentes energéticas, las fuentes alimentarias y las fuentes de biodiversidad. Esto no es menor. Un segundo elemento es que las fuentes renovables no están en formato stock, sino que están en formato flujo, pero además de flujo irregular. Es decir, un flujo en el cual pues dependemos de si pasa una nube por delante del panel solar o de si ese día sopla más o menos el viento. Y esto es un problema de primer orden para el capitalismo, que necesita producir en función de las necesidades de reproducción del capital y no en función de las disponibilidades naturales. Porque es que además las fuentes energéticas renovables son difícilmente almacenables. Podemos almacenar algunas con la hidráulica o con la biomasa, pero en cantidades mucho menores de los consumos que estamos teniendo en la actualidad. Bueno, pues en tercer lugar, tenemos una cantidad de energía disponible por las fuentes renovables notablemente inferior que la de los combustibles fósiles, lo que nos aboca a un decrecimiento en nuestro consumo energético. Pero además, tenemos otros problemas específicos de cómo estamos aprovechando las fuentes renovables en la actualidad. El primero es que las usamos solamente para producir electricidad y la electricidad da cuenta aproximadamente del 20% del consumo a nivel global. El 80% restante no está electrificado y tenemos muchos problemas para electrificarlo. No tenemos tecnología para electrificar camiones, no tenemos tecnología para electrificar barcos
El sector del transporte del que depende la globalización no se puede electrificar para mantener los volúmenes actuales que tenemos, y la industria petroquímica también tiene problemas para realizar este proceso. No voy a entrar ahora en detalle en esto. Llamamos energías renovables, pero no son energías renovables de verdad. Nos hacemos un pequeño giro semántico tramposo, porque utilizamos fuentes energéticas renovables, el sol, el agua, el viento, pero para ello utilizamos maquinaria que no es renovable, que está fabricada con elementos y con energías no renovables. Y esto es un problema de primer orden, sobre todo además cuando tiene una obsolescencia relativamente breve, alrededor pues, de unos 20, 30 años. Y además, aunque claramente las fuentes energéticas renovables tienen impactos menores que los fósiles y son preferibles a ellos, no tienen tampoco unos impactos ambientales que podamos despreciar, sobre todo en un contexto pues, de crisis como la que estamos viviendo, de crisis ecológica pues, de primer orden. Así que el futuro es de unas fuentes renovables, pero el futuro pone en jaque pues, al sostenimiento del capitalismo, al menos en su versión globalizada, porque las propiedades de las renovables son marcadamente distintas de las propiedades de los fósiles. Un segundo elemento que nos plantean, una segunda solución, es, bueno, muy bien, vamos a ser capaces de crecer, pero consumiendo cada vez menos materia y menos energía. Es lo que de alguna manera se puede denominar el mito del desacoplamiento, un crecimiento del Producto Interior Bruto y un decrecimiento en el consumo material y energético. El primer problema de esto es que los datos no lo sostienen. Lo que veis ahí es el consumo material a nivel global, la extracción de minerales a nivel global, y lo que vemos claramente es una curva exponencial que no para de crecer. Y los datos hay que verlos a nivel global, porque si estamos en una economía globalizada, tendremos que mirar el conjunto de la economía. De desmaterialización, nada. Lo que tenemos son economías fuertemente materializadas. Y esto lo podemos ver con otros indicadores. Por ejemplo, hay una correlación prácticamente lineal entre el aumento del Producto Interior Bruto a nivel global, el funcionamiento saludable, normal de nuestra economía, y el consumo energético. No aumenta el PIB si no aumenta el consumo energético. Lo mismo ocurre desde el punto de vista del consumo material. No aumenta el PIB si no aumenta el consumo de materia. También hay una correlación prácticamente lineal. De manera que tampoco cabría llevarse muchas sorpresas al ver que hay también una correlación lineal entre la concentración de CO2 en la atmósfera y el Producto Interior Bruto. Hay un aumento en el PIB y como consecuencia de él hay un aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera. Repito, nuestra economía no está desmaterializada, sino que los indicadores empíricos lo que señalan es una economía fuertemente materializada. Así que ante esto nos plantean un último paradigma, y es el de la economía circular, en la que nos plantean, bueno, vale, lo que vamos a hacer es utilizar una y otra vez los elementos, haciendo una economía circular en la que los residuos, lo que aparece a la derecha de esta gráfica, pues vuelva a convertirse pues, en recursos que nos permitan utilizarlos una y otra vez. Este es el flujo económico a nivel global, que como veis, circular tiene muy poco, aproximadamente solamente el 8% de los recursos se vuelven a utilizar de los residuos se vuelven a utilizar como recursos, así que, en primer lugar, estamos muy lejos de esa economía circular. Y en segundo lugar, y más importante que esto, es que estructuralmente no vamos a poder llegar a una economía circular. No vamos a poder llegar a una economía circular porque en la parte de los residuos hay como tres grandes tipos de residuos. El primer gran tipo es lo que emitimos, por ejemplo, el CO2 que hemos emitido a la atmósfera. Pero ese CO2 que hemos emitido a la atmósfera nunca lo vamos a poder volver a utilizar, porque ese CO2, para que se vuelva a convertir en carbón, por ejemplo, tendrán que pasar millones de años para que se vuelva a convertir en carbón y lo podamos volver a utilizar. Esto no es lo que necesita el capitalismo y mucho menos el turbocapitalismo, que desde luego no tiene plazos de millones de años, sino que tiene plazos de milésimas de segundo, ¿no? Así que esto no va a poder ser circular nunca dentro de nuestra economía. El segundo bloque, que es lo que se dispersa, tiene que ver con, por ejemplo, ese fósforo que hemos echado para fertilizar los suelos, que después se diluye en el territorio, se diluye en las aguas subterráneas o se diluye en la escorrentería de aguas, y que no podemos volver a utilizar, porque está en unas concentraciones tan pequeñas que desde el punto de vista termodinámico no es posible su proceso de reutilización. Todo esto que se dispersa, que es una cantidad muy importante de nuestros residuos, nuevamente no puede ser circular. El tercer elemento tiene que ver con lo que se añade, lo que se convierte en stock, lo que es casas construidas, carreteras, en general infraestructuras humanas. Bueno, es que esto dentro del capitalismo no es algo adyacente, sino que es algo central.
Uno de los nichos fundamentales de reproducción del capital es todo el auge inmobiliario. Lo hemos conocido perfectamente dentro del marco del Estado español, pero esto ocurre también en China o en Estados Unidos, en general en todos los países capitalistas. Un elemento central de reproducción del capital es, repito, la especulación inmobiliaria y por lo tanto añadir cada vez más stock, no reutilizar el stock, sino añadir cada vez más stock. Así que esto dentro de nuestro marco económico tampoco puede funcionar. De manera que lo que habitualmente denominamos basura poco se recicla de forma mayoritaria, bueno, pues podríamos a lo mejor llegarlo a reciclar, pero aun con todo estaríamos muy lejos de tener una economía realmente circular. Tendríamos que plantearnos cuál es la economía realmente circular que tiene nuestro planeta, que no es otra que el metabolismo de los ecosistemas. Los ecosistemas sí que tienen una economía circular de verdad, sí que son capaces de reciclar el carbono, el nitrógeno, el fósforo del orden del 99,5-99,8%. Eso, ya digo, sí que se acerca a la circularidad. Así que pensar en una economía circular es pensar en una economía que se empotre, que se meta dentro del funcionamiento de los ecosistemas y que por lo tanto siga sus normas y siga sus lógicas. Sobre esto entraré un poco más adelante.